Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, se os ve cara de contentos a todos en esta nueva sede provisional o no provisional, no lo sé todavía, pero el caso es que estamos aquí ya en un oratorio como Dios manda, y la posibilidad también de poder tomar el sol un poquito, es pasear incluso, y calentitos, que también es importante. El caso es que inauguramos, ayer escribí a la delegación con las fotos de lo que yo he llamado la caída del Imperio Romano, porque cómo ha quedado la abominación de la desolación, ¿no? Cómo ha quedado el piso, no podéis imaginar, ya os pasaremos. Ya pasamos algunas fotos ayer, pero en fin, ha habido ya una segunda fase donde no queda nada. No os podéis imaginar, el nada es nada, ¿no? Y mandaba, ¿no? Pues que iniciábamos una nueva etapa, que dejábamos esas paredes que durante tantos años han visto tantas historias de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, tantas cosas que habéis vivido vosotros, no yo, y que iniciábamos un camino que esperamos que no fueran 40 años como el pueblo de Israel, como el desierto, sino que fuera mucho menos, ¿no? Fuera mucho menos. Siempre que encontremos a alguien que sea generoso y nos quiera ayudar, ¿no? Bueno, me mandáis las fotos, me han contestado animándonos todos, ¿no? Algunos de la delegación y tal. Por lo menos para que vieran, fueran y si quedase acta, ¿no? Y mirad, además, tenemos la fortuna, ya haciendo esta oración, pues de poder celebrar aquí el 14 de febrero, que ya está pasado, pero que nos va a ayudar también pues a hacer alguna reflexión. Esta mañana mismo, cuando me he levantado, y lo habéis visto, pues me he encontrado con una carta del Padre, nueva, sobre la fraternidad, que me da tiempo a leer, es cortita, pero no me da tiempo a preparar para la meditación, lógicamente. Cada uno la podrá leer y ayuda mucho. Pero viene al caso de lo que hoy vamos a tratar en nuestra oración con el Señor. Claro, para nosotros esa fecha, 14 de febrero del año 30 y 14 de febrero del 43, es una fecha muy especial. Muy especial. Tan especial que es un aniversario, en este caso han sido ya 80 años, pensando en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, donde tantas personas que nos han precedido han vivido, y nosotros vivimos también, cosas también estupendas, ¿no? Han vivido pues una entrega, han vivido pues una formación, han vivido un espíritu que tenemos todos y que ha sido pues una maravilla, ¿no? Claro, detrás de todo eso, pensando en el año 43 o pensando en el 30, esta fecha, y sobre todo pensando en nuestro Padre, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y uno dice, pues toda una historia de las misericordias del Señor. Podríamos decir, por llamarlo así, toda una historia de la misericordia del Señor que se inicia muchos años antes del 28, cuando nuestro Padre ve unas huellas en la nieve. Fijaros. Y quizás incluso, se inicia desde la eternidad, evidentemente, porque el Señor tiene previsto las cosas desde la eternidad. Pero concretamente en el alma de aquel chico joven, pues se inicia en unas huellas de la nieve que son como el primer reclamo del Espíritu Santo, que se utiliza el Espíritu Santo para meter en su corazón algo que todavía faltaba tiempo por discernir y por concretar. Y se inicia en la fidelidad de esa persona, de ese chico, que va madurando y madura a veces de golpes. Se inicia también en la madurez de ese chico que pronto se da cuenta que tiene que responder al Señor, a eso que Dios, que todavía no sabe lo que es, y que inicia ese camino de santidad. Sí que ve una cosa. Evidentemente que él tenía que estar dispuesto al Señor. Tenía que tener el corazón disponible
abierto a la gracia. Y ve, y así lo dice él, que es algo grande y que sea amor. Algo grande y que sea amor. Es como una de las frases que utiliza para discernir o para definir, mejor dicho, lo que podía ser. Ni siquiera sabía qué podía ser, algo que el Señor le iba a pedir. Algo grande y que sea amor. Entendiendo también que las cosas grandes se hacen a base de cosas pequeñas, por supuesto, por amor. Le queda claro una cosa muy, muy, muy evidente, que todo lo que el Señor le estaba pidiendo es una fidelidad por amor. Es decir, que detrás estaba la caridad. La caridad, el amor. Y eso grande que él tenía que, el Señor le estaba pidiendo que fuera dócil a las inspiraciones que él iba a ir dándole, pues van haciendo que él entre en una dinámica distinta de la que entonces había vivido, o por lo menos con una disponibilidad mayor. Por eso se va al seminario. Y por eso, porque entiende que el camino del sacerdocio, él no quería hacerlo, pero es el camino que Dios le está abriendo para esto. Bueno, y entonces, claro, ¿dónde empieza? Estábamos hablando del 14 de febrero del 43. ¿Dónde empieza todo esto? En San José María, que ve claro esto e inicia un camino un derrotero que no sabe dónde le va a llevar, pero sabe que está en manos de Dios. Y por tanto, esa ayuda de Dios le iba a tener siempre. Y es donde empieza ya pues todo ese conocimiento de Dios como Padre, de la filiación divina, del abandono en las manos de Dios, etcétera. Bueno, quizás también más adelante. Pero él tiene claro eso, ¿no? Y el objetivo ya llegaría. Y entonces es cuando viene el Domina Usit, Domine Udvidian, continuamente. Una oración continua. Son los años del orden, los años de Zaragoza, y después ya, cuando ya se ha ordenado, con todo lo que supuso aquello, también de dolor, también por situaciones concretas que pasaron tampoco viene al caso ahora, pues ya es en Madrid donde empieza a cuajar todo lo que el Señor le iba a pedir. Él hablaba de Madrid como su Damasco. Así lo llamaba él a veces, ¿no? Su Damasco, donde el Señor le hizo caer, le hizo ver. Siempre con esa disponibilidad, ¿no? Bueno, pues todos, no voy a contar la historia porque ya la conocéis todos mejor que yo, ¿no? Pero lo que yo quería pararme al pensar en esta oración era más bien ver eso, es decir, la disponibilidad al querer de Dios, el poner en manos del Señor su vida entera, el saber que aquello tenía una razón de amor, no otra. No era algo grande que Dios le iba a pedir, sin más, o una especie de obra humana, sino que evidentemente cuando él ya después tiene esa primera visión, ver la obra, lo que iba a ser la obra, es impresionante. Es decir, porque se da cuenta que solo no puede, que es imposible. Humanamente imposible. Uno puede ver, seguramente os habéis enfrentado con cosas distintas, pero situaciones en las cuales os ha parecido aquello humanamente imposible, una parroquia, una labor, un no sé qué, lo que queráis. Y sin embargo, yo estos días pensando en irnos de allí a hacer un nuevo centro, lo que supondría, pam. Luego comparo, digo, si nuestro Padre cuando se plantea esto es una nimiedad. Es verdad que no es comparable, no es comparable. Pero no me refiero tanto a la posibilidad o no posibilidad, sino me refiero más bien a la actitud nuestra, de fe, de confianza en Dios, de saber que detrás hay mucha gente que se va a beneficiar, de lo que el Señor nos pida. En el fondo es lo que el Señor nos pida. Es otra cosa. Usando los medios humanos y también el conocimiento humano, evidentemente, poniendo a disposición del Señor eso. Pero bueno, no iba tanto por esto, sino más bien es la actitud. Lo que yo quería deciros es la actitud que tiene nuestro Padre ante esto, de fidelidad, de confianza en el Señor, de que lo que tenía claro, que aquello que el Señor le iba a pedir era algo que, por supuesto, humanamente le superaba, pero que tiene claro
que ese carisma que Dios le ha hecho ver en unos momentos, en el 28, en el 30 y en el 43, y en otros más momentos, pero son los fundacionales, eso es un querer de Dios. Y a él el Señor le ha pedido que lo saque adelante. No le va a faltar la gracia. Gracia de Dios, buen humor, 26 años, ¿te acuerdas? No le va a faltar la gracia. No le va a faltar el sacrificio. No le va a faltar el dolor. Y tremendo. La contradicción. También la alegría. También el ver los frutos. Una guerra por medio, una persecución, los buenos. La historia la conocéis todos muy bien. Todo eso no va a faltar. ¿Qué le pide el Señor a él? Esa disponibilidad. Luego él va como conformando esa idea de que ese carisma que él ha visto, que tiene muy claro, se vaya abriendo paso en una sociedad y en un ambiente también eclesial que no era nada sencillo. De hecho, le toman por loco. Y hay celotipias y envidias y mis cosas, ¿no? Y hay una contradicción también para sacar aquello adelante, ¿no? Fui cobarde, me daba miedo la cruz que el Señor ponía en mis hombros, y con una falsa humildad, mientras trabajaba buscando las primeras almas, las primeras vocaciones, y las formaba, decía, hay demasiadas fundaciones, ¿para qué otra más? ¿Acaso no encontraré en el mundo hecho ya esto que quiere el Señor? Y si lo hay, mejor es ir allí, a ser soldado de filas, que no fundar, que puede ser soberbia. Y llegaron a mí noticias de muchas instituciones modernas, Hungría, Polonia, Francia, que hacían cosas raras, y Jesús nos pedía en su obra, como virtud sine qua non, la naturalidad. Por fin, dice, esto es una nota de sus Catalinas, que recoge el Vázquez de Prada, por fin tuve conocimiento de los paulinos del cardenal Ferrari. ¿Qué será esto? Procuré enterarme, debía ser finales del 29, y al saber que en la compañía de San Pablo había también mujeres, escribí mis Catalinas, si no las quemé, aparecerá entre los paquetes del archivo, aunque no se diferenciaba del Opus Dei de los paulinos, más que no admitir en mujeres ni de lejos, ya es notable la diferencia. Evidentemente lo vuestro cambia, pero bueno, no era el camino. No era el camino. Mirad, entendemos que el Señor lo que le está pidiendo, ¿no? Pues es algo que al cabo de los años, pues él se dio cuenta más, o sea, en el sentido de que vio hecho muchas cosas. Bueno, evidentemente el Señor también le rodeó de gente tan buena, ¿no? Que apoyó tanto, pues los primeros, don Álvaro, etcétera, etcétera, etcétera. Y supo apoyarse también por otra parte. Supo delegar y supo... Bien, pero bien. Lo que está claro que el Señor le pedía esa confianza, y él tenía muy claro que eso suponía por su parte fidelidad. Fidelidad. Como una fidelidad que es conquista diaria, fruto de la gracia divina y de la correspondencia humana. En consecuencia, esa es la batalla que él dio, que continuó don Álvaro, que no paró de hablar de fidelidad, y que continuó después don Javier y el padre actual. A un espíritu, a un carisma. Sobre esto supongo que se da muchas vueltas al tema del carisma. Bueno, una fidelidad a un carisma, a lo que Dios quería. A lo que Dios quería. Y eso es lo que hay que defender. De hecho, ¿os acordáis que el título del libro de Valentín Vázquez, Valentín y el otro, y de don Néstor Amadeo, el camino jurídico el subtítulo el segundo es Defensa de un carisma. El jurídico del Opus Dei, Defensa de un carisma. Esto es lo importante. Un carisma que se defiende en lo jurídico, de una manera, y se defiende sobre todo en lo personal, pidiéndolo.
Porque a mí me parece que una de las cosas que nuestro Padre dejó fueron un carisma escrito, un carisma manifestado, o sea, cifrado en unas cartas, unas instrucciones, una serie de cosas, unos documentos de gobierno, por supuesto, y de formación y de mil cosas, cartas que se van publicando poco a poco, pero sobre todo que ese carisma es vida. Y por lo tanto, la herencia que dejaron sus padres, todo eso es una fidelidad a ese carisma de Dios y personas que han sido fieles, que estamos siendo fieles. Es decir, ese carisma es posible. Es más, incluso ya varias personas, él y los más, ya están en los altares. Y habrá más. Por eso nos pide fidelidad, y nos pidió fidelidad don Álvaro tantas veces a ese carisma. Es una conquista diaria, fruto de la gracia divina. Es, aunque nuestra flaqueza sea grande, que la tenemos todos, tenemos la fortaleza necesaria, el conocimiento perfecto para ser fieles si nos apoyamos en el Señor. Y necesariamente esa fidelidad también se manifiesta en el empeño por realizar la misión que el Señor nos ha confiado, cada uno. Otro día me preguntaba alguien, hace unos meses, ¿y cuál es el carisma exacto? ¿Cómo definiría el camino exacto del Opus Dei? En pocas palabras, ¿no? Claro, podemos hablar de muchas cosas. El abanico es grande, ¿no? Pero claro, me acordé de aquella frase, de ese momento de nuestro Padre, ¿os acordáis? En el año 31, yo creo que es en agosto, sí, cuando ve en esa misa a Cristo en lo alto, poner a Cristo en lo alto, omnia trajana me ipsum, como lo entendió. Bueno, pues es interesante, ¿no? Es decir, poner a Cristo en lo alto, en el pináculo de las actividades humanas, en medio del mundo. Poner a Cristo en el centro, es decir, llevar a Cristo. Pero Cristo en la cruz, Por eso la locución que tiene nuestro Padre es la del omnia trajana me ipsum. Cuando Dios se ha levantado en lo alto. Que tiene que ver, como os acordáis, con lo de Moisés y las serpientes, pero el Señor lo toma de ahí, pero cuando se ha elevado en lo alto, omnia trajana me ipsum. Poner a Cristo en el pináculo. De ahí que el 14 de febrero del 43, nuestro Padre, cuando celebra la misa en Jorge Manrique, dándole vueltas a cómo hacer que hubiera sacerdotes, tiene una visión clara, y habla de la Societas Sanctoris ante Cruces. Incluso el sello. Decía escudo no, porque no tenemos escudo, no, pues sello. Cristo, la cruz insertada en el medio del mundo. De hecho, os pasé el otro día la fotocopia de la hojita de agenda que nuestro Padre escribe allí, en ese mismo momento, más o menos allí, con su letra. Pero fijaros, la cruz en medio, poner a Cristo en el mundo. No encima del mundo, en el mundo. Me acordé que me llamó un prior de estos del monasterio de los Cartujos, cuando estaba en Zaragoza, hace años. Me enseñó un monasterio que es una preciosidad. Además era un chico que había sido tratado y son cooperadores. Creo que, no sé si están ya todavía Yona, pero en fin. Y me enseñó muchas salas de una capilla de reliquias preciosa. Y me enseñó su escudo. El escudo es la moneda del mundo, pero con la luz, la cruz también, pero encima. Y lema más o menos dice, mientras que el mundo gire, habrá cruz, más o menos, lo dice en latín. O sea, la cruz en medio del mundo, pero siempre. No, la obra es insertada. Ahí lo tenéis, insertado. Entiende que ese es el camino, la obra insertada. Poner a Cristo. ¿Cuál es el carisma? Sería a lo mejor simplificar esto, y seguramente lo diréis mucho mejor vosotros que yo. Pero podríamos hablar de eso. Es decir, ¿qué queremos nosotros a través del medio del mundo? A través incluso, en nuestro caso, como buenos sacerdotes diocesanos.
¿Qué queremos nosotros? Poner a Cristo en lo alto. Llevar a Cristo a mucha gente. Con una cosa muy concreta, con un carisma muy concreto, santificar el mundo, santificar a nosotros el mundo, santificar a los demás el trabajo, etc. Señor, decía nuestro Padre, fijaros, me copié este texto de nuestro Padre, perdón, en enero del 75 en La Lloma, de aquel viaje que hizo. Después de todo el viaje por América, vino a descansar unos días en La Lloma. Señor, no me digas basta, sino más, más, más. Y comentando esto, decía don Álvaro, meditad a diario cómo nuestro queridísimo Padre se entregó en un crescendo de amor, hasta el último momento de su vida, al servicio de la Iglesia Santa, en un continuado ofrecimiento de vida por ella. Tú y yo, hijos de su oración y de su espíritu, hemos de seguir los mismos pasos. Sé bien que a ninguno de nosotros nos resultan ajenas las dolorosas vicisitudes por las que atraviesa la esposa de Cristo. Desde hace ya tantos años, decía don Álvaro en concreto, ¿no? La eficacia de nuestro Padre, añadía, era enorme. ¿Por qué? Porque su entrega estaba a la vista de todo el mundo. Nuestro Padre no vivía más que para los demás, entregado totalmente a la obra. Rezaba por todos. Oía a la gente con mucha paciencia. Y eso se notaba y arrastraba. No atraía solo por su modo de hablar, por las palabras tan incisivas que nos dirigía, era su conducta la que arrasaba. Nuestro fundador quería ser santo, y dentro de lo que permite la condición humana, decía, lo era. Eso se veía, y la gente le seguía por este motivo. Bueno, yo creo que esto nos ayuda también, ¿no?, a nosotros para plantearnos en este aniversario también nuevas metas y una conversión personal, que estamos siempre en ese proceso de conversión personal. Tenemos a la vuelta de la esquina ya la Cuaresma, también buen momento de conversión, pero aún quedan unos días. Creo que esto nos ayuda a todos, ¿no? También. A la vista de todo lo que hemos hablado y de lo que también cada uno puede pensar, ¿no?, en la vida de nuestra santa, de nuestro Padre, ¿no?, nos ayuda para pensar también cómo es mi fidelidad, cómo es mi respuesta. No desde un punto de vista, como os diría yo, de agobio, cuando veo mi propia poquedad y mi debilidad, porque no he sabido responder bien, Señor, porque te he ofendido, porque a veces no soy fiel como debería serlo. No tanto eso, sino más bien desde la perspectiva también de la filiación divina, de que soy hijo tuyo y que tú me has elegido, tú me has llamado como sacerdote y además específicamente en la Sociedad de la Santa Cruz. Tú me has querido aquí. Por tanto, yo os diría una total confianza, un abandonarnos en sus manos, un saber que con Dios podemos, una fidelidad también, que durante años pues todos estamos viviendo, y que sabemos muy bien que depende fundamentalmente de nuestra respuesta, por supuesto de Dios y de nuestra respuesta. Claro, cuando nuestro Padre ya ve en el 14 de febrero del 43 el camino para jurídicamente incardinar sacerdotes, y empiezan ya las ordenaciones y viene todo lo que en la historia ya lo sabéis, y después en el 50-51 entiende también cómo los otros diocesanos pueden entrar a formar parte asociándose, pues para nuestro Padre es una alegría, porque era una de sus preocupaciones. De hecho, como bien sabéis, pues tenía totalmente decidido dejar la obra para hacer esto, para hacer la sociedad, tratar a los sacerdotes. La fundación del Opus Dei salió sin mí. La sección de mujeres contra mi opinión personal.
la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, queriendo yo encontrarla y no encontrándola. También en la misa. Para mí es tan milagro, te leo cosas suyas, que el sol salga y se ponga todos los días como que se detenga. Y más milagro es que salga y se ponga todos los días según una ley impuesta por Dios que ya conocemos los hombres. Bueno, pues que nos ayude esto, como os digo, en nuestra oración personal hoy, también a dar gracias. Gracias en este día en el que celebramos tantas cosas buenas. También está aquí, lo celebramos, ¿no? Y a dar gracias. Siempre ha sido un día de acción de gracias, el 14 de febrero, siempre. Y ha sido también, pues por tanto, un día de renovación de la vocación, o sea, de volver a empezar, de pensar. Y seguramente si cada uno de vosotros pensáis la historia de vuestra vida y la historia de vuestra vocación sacerdotal y vuestra vocación a la obra, veréis que hay también muchas gracias de Dios. Encuentros con el Señor, oración profunda, personas que os han ayudado, camino abierto de alguna manera, cada uno de una manera distinta. Y después, durante años, también este camino que ha abierto en vuestras vidas, y la mía también, de sacerdocio, pues todo lo que habéis vivido y seguís viviendo, y viviremos también de agradecimiento a Dios y de fidelidad. Es algo que nos llena el corazón y que nos llena también de deseos de ser más santos. Más santos. Luego cada uno tiene que saber concretar eso. ¿Qué tengo que hacer yo también para ser mejor sacerdote, para ser más santo, para ser más Opus Dei? ¿Qué tengo que hacer? Insisto, como os decía antes, no tanto desde una perspectiva como de agobio o de no llego o soy incapaz, sino más bien de confianza en el Señor. Todo lo puedo en aquel que me conforta, por supuesto, de confianza en el Señor. Porque Dios nos pide imposible. Y como yo siempre digo, en la tierra no hay santos. Y en el Opus Dei no hace falta personas perfectas, sino personas humildes. Que quieran ser santos, pero humildes. Vamos a pedir al Señor, en nuestra Madre Santa María. Estoy, decía nuestro Padre en una tertulia, enamorado de esta tercera sección de la obra que ocupa de los sacerdotes diocesanos. Les quiero con toda mi alma, hasta el punto de que iba a dejar el Opus Dei para atenderlos a ellos. Más cariño, me parece, no se puede demostrar. Los mayores puntapiés me los han dado por servirles a ellos. Porque decían los sacerdotes diocesanos que tenían que ser santos ahí donde están en su ministerio. Bueno, vamos a terminar nuestra oración, la gracia al Señor. Tendremos ahora la bendición con el Santísimo, también acción de gracias y si somos capaces rezaremos el Te Deum también, de acción de gracias. Vamos a pedir al Señor todo esto y que pongamos el corazón en lo que hacemos y también que pongamos, como os decía hace un momento también, el deseo de conversión personal para ser cada día más fieles a lo que el Señor nos pide. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e intenciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.